Bueno, hay quien dice que la vida es un pañuelo, hay quien dice que el mundo tiene fronteras, hay otros que dicen que los seres humanos tenemos piernas, a diferencia de las plantas que tienen raíces. Cuando uno lee a Ander, se hace preguntas y se da cuenta de que la vida más que un pañuelo es como un chimichurri. Y sobre todo que en el mundo hay gente que dibuja fronteras, otros las padecen, y algunos valientes se suben en una bicicleta y se la patean entera a Ander Izaguirre. Yo creo que tenemos que brindar con sidra, ¿no? Ah, sí, Sería claro. lo suyo. Muy apropiado. Si yo es por colaborar, ¿sabes? De alguna manera. Por quitar el susto del mezcal, yo creo. Salud, chicos. Salud. Nada, salud, salud. Gracias, Curro. Me había traído mi agua, pero esto está mucho mejor. Bueno, vamos a ver. Yo creo que tengo que pasar las fotos con esto. No sé si está preparado. Muy bien. Bueno, y buenos días. Le quería decir, antes de empezar, al amigo Juan, que ha hablado de una casa de pimienta en Lisboa, y aquí en San Sebastián tenemos una iglesia hecha de cacao, que está muy cerca del sitio donde cenamos ayer. Luego podemos hablar de esto, pero creo que merece la pena saber por qué tenemos una iglesia hecha de cacao. Y también me alegra el orden, porque vas a ver que tenemos a México metido hasta el tuétano en el País Vasco, y de una manera que yo he ido descubriendo por sorpresa, ¿no? Yo me voy a quedar de pie porque quiero ir viendo un poco las fotos. Os voy a dar 4 cucharaditas de un viaje que hice el año pasado, un pequeño viaje que fue la vuelta al mundo. Lo que pasa es que fue la vuelta al mundo sin salir del País Vasco, que suena así un poco bilbainada, pero bueno, yo soy donostiarra, así que tampoco va a ser para tanto, ¿no? Esa vuelta al mundo empezó en Guetaria, muy cerquita de aquí, en el pueblo natal de Juan Sebastián Elcano, el primero que navegó alrededor del globo. Y bueno, yo diseñé un recorrido de 9 días, 750 kilómetros, que para mí, bueno, con un grupo de amigos íbamos a hacer ese viaje. Yo después quería utilizar ese recorrido como una excusa para seguir volviendo a él y escribir un libro, ¿no? En ese viaje, que empezamos en Guetaria, muchos conoceréis la carretera costera que va de Zarautz a Guetaria, Zumaya. Hay una carretera construida en los acantilados, maravillosa, muy espectacular, muy panorámica, muy cómoda, bien asfaltada y es llana, cosa importante para un ciclista. Entonces mis amigos, cuando estábamos en Guetaria y salimos de allá, tomaron la carretera, lógicamente, hacia Zumaya, y yo, que era el autor del recorrido y el que les iba a guiar, los llamé para que se pararan. ¿A dónde vais? Que no vamos a ir por ahí. Vamos a ir por la calzada de la costa, que es por donde se ha movido aquí la gente durante siglos hasta que alguien inventó la carretera. Pero la carretera es de antes de ayer, es una carretera excavada en los acantilados, es una cosa, bueno, muy difícil de hacer en otras épocas, ¿no? Entonces, bueno, ahí al fondo está Guetaria. Empezamos y a los 500 metros hay una cuesta adoquinada del 20% en la que llegas, das 4 pedaladas y ya tienes que bajarte de la bici porque es imposible, ¿no? Y claro, pues aquí veis a las amigas arrastrando la bici con las alforjas y ya, claro, pues ya me miraban un poco raro porque me decían 750 kilómetros, el primer kilómetro andamos ya a pie tirando de la bici, ¿no? Esto me apetecía que fuéramos por esta calzada porque este viaje, que pretendía ser un intento de entender el País Vasco, a mí me gusta entender la historia y me gusta, más que entender, vivir la geografía, el territorio, ¿no? Y aquí se entiende, conociendo cómo era de verdad el camino durante toda la vida en esta tierra, lo difícil que era moverse por esta costa abrupta, con malas comunicaciones, y cómo realmente el mar era la salida natural y era el camino y era la autopista, ¿no? Y cómo los vascos se vieron forzados, los de la vertiente atlántica al menos, a salir al mar, primero porque aquí no se podía desarrollar una agricultura que diera lo suficiente para vivir, había que salir a pescar, había que salir a comerciar, a cazar ballenas, y obligatoriamente era un pueblo y un entorno pensado para el mar, ¿no? Entonces, recorrimos esta costa, este paisaje tan
tan nuestro, tan típico, estas colinas de la costa con los viñedos, con la uva del chacolí. Aquí se entiende muy bien pues, lo difícil que era moverse, ¿no? Arriba y abajo por estas colinas, encima la calzada adoquinada, que es muy incómoda, ¿no? Para andar en bicicleta, por ejemplo, para los carros también lo sería, ¿no? Este paisaje tan nuestro, tan de siempre, ¿no? El chacolí, ¿no? el vino de aquí, tan lo que sentimos tan nuestro, en realidad uno va leyendo y preguntando y entiende que por esta calzada es por donde venían, bueno, por aquí vinieron los romanos, vinieron los peregrinos medievales, por aquí sigue yendo el Camino de Santiago de la Costa, que por algo va por aquí. Y en realidad este vino, estas uvas de toda la vida de aquí, pues no, en fin, tienen un origen extranjero, ¿no? Como prácticamente todo. Todo lo que es de aquí, como el chacolí, lo trajo alguna vez un forastero. Toda la gente que es de aquí de toda la vida alguna vez vino de otra parte, ¿no? O su padre o su abuelo vino de otra parte. Un vino de otra parte es el chacolí, aunque creamos que es de aquí, porque al final esta costa fue poblada por gascones, San Sebastián fue fundada por gascones que venían de Bayona, Burdeos, de Aquitania, que traían sus uvas, sus técnicas de viticultura y muchas otras cosas. Entonces, bueno, todo lo que es de aquí ha venido de fuera, ¿no? Y si se ha enriquecido y si ha ido mejorando, ha sido porque ha seguido mezclándose y viajando y saliendo. Durante siglos el chacolí no tenía mucho prestigio, en realidad era un vino pues, como de consumo interno de poco fundamento. Hay una historia muy divertida que es el obispo de Calahorra en 1698 determina que está prohibido usar en misa el chacolí como vino de consagrar. La frase que dice el obispo merece la pena que os la lea. Dice: en los lugares marítimos en que hay cosecha de vinos flacos y débiles que llaman chacolín, los cuales son crudos y tienen punta de ácido, o sea que el obispo como crítico gastronómico se ve que se lo curraba, ¿no? Repito, los vinos flacos y débiles que llaman chacolín, los cuales son crudos y tienen punta de ácido, mandamos que para el sacrificio de la misa no se use de ellos y que en su lugar se gaste vino de Rioja, Castilla o Navarra. El clero, si sabe de algo es de vino, y prohibió que se usara el chacolí. Si luego el chacolí ha ganado prestigio y está en los mejores restaurantes y hay buenos chacolís, es porque la gente de aquí, después de siglos de cultivar estas uvas y elaborar estos vinos, pues en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se fueron otra vez a Champaña, a regiones de Francia, a aprender nuevas técnicas, a traer nuevas variedades, y en esa mezcla con el exterior es como mejoran las cosas, ¿no? Es decir, esto es de aquí de toda la vida, pero mejor si salimos fuera a aprender de otros y si lo vamos mezclando, ¿no? Bueno, de aquel viaje y del trabajo posterior surgió este libro, Vuelta al País del Cano. Yo quería hacer esa vuelta, el trabajo que yo hago habitualmente en otros países lo quería hacer en mi casa, lo cual era un reto, era una cosa complicada, ¿no? Hablar de lo que crees que conoces muy bien de toda la vida. Y sobre la marcha, no era, claro, uno sale sin una idea muy clara de lo que en un viaje, ¿no? O por lo menos es mi punto de partida. Y me fui dando cuenta de que se me repetían historias bueno, que conspiran contra la pureza, la idea del mito de la pureza, ¿no? Vivimos en un sitio en el que está muy arraigada esa creencia de que si los vascos han preservado su cultura, su lengua, sus instituciones políticas y fiscales y tal y cual, eso ha sido porque han estado bien aislados, replegados y rechazando cualquier influencia, ¿no? Aquí nunca llegaron los romanos y por eso se sigue hablando euskera, que es una rareza lingüística en su entorno, ¿no? Esto es un relato, todas las naciones, todos los países inventan un relato muy simplificado. Este ha sido el relato vasco mayoritario, pero en cuanto uno rasca un poco, lee, pregunta y viaja, se da cuenta de que es todo lo contrario, ¿no? Este fue el viaje, el recorrido, que luego sirve como hilo en el libro, ¿no? La costa, el interior, incluso el Pirineo, porque todo contribuye a esa expansión marítima, esos viajes obligatorios para los vascos, ¿no? Para mí el detonante de esta idea fue una conversación con esta mujer, que es Merche Urteaga, arqueóloga. Aquí está en una galería romana, en las Peñas de Haya, en Oiartzun, aquí cerquita, de aquí enseguida se ven esas montañas de granito.
Y ella descubrió también en Irún el puerto romano de Oyaso, que era un puerto romano de dimensiones muy notables. En el Atlántico tenía la importancia que en aquella época podían tener Londres o Burdeos. Es decir, el mito de que aquí no vinieron los romanos, en los años 80 lo hizo volar por los aires esta mujer con sus colegas, ¿no? Merche Urteaga. Y ella me dijo una frase que a mí me sirvió como detonante o un flash. Ella me dijo, si los vascos hace 2000 años, aquellos vascones preservaron su cultura y su lengua, no fue a pesar de los romanos, fue gracias a los romanos, ¿no? Y esto es una idea que creo que es un poco chocante. Ella sostiene que en realidad los romanos aquí vinieron, hicieron lo que quisieron y la gente que vivía aquí se integró muy bien. Hay muchas pruebas de esa integración en el Imperio Romano. Y que se incorporaron a las dinámicas de su tiempo, recibieron un cursillo de aceleración o de actualización de todo tipo de técnicas, saberes, que los incorporó a la historia, al contrario que otros muchos pueblos que sí desaparecieron porque ejercieron una resistencia y fueron barridos, ¿no? Entonces, en esa idea de incorporación y mezcla, yo en este libro quería escribir muchas historias del siglo XXI, pero constantemente me llegaban ecos del siglo XVI del Cano o del siglo I de tiempos romanos. Estaba escribiendo la historia de este señor, que es Musa Tior, un senegalés. Yo fui a buscarlo porque era, en principio, el primer africano que trabajó en la flota pesquera vasca en los años 90. Sabéis que en los pueblos de la costa vasca, en los 90 faltaba mano de obra, los jóvenes preferían otros oficios y poco a poco empezó a gotear una población mayoritariamente senegalesa. Este hombre vino aquí en el año 91. Tiene una gran historia este hombre. Había sido campeón de lucha libre, había viajado por media África, era un aventurero que en un momento se enrola en barcos de pesca andaluces y allí le dicen, ¿por qué no te vas al País Vasco, que hay buenos sueldos? Él no quiere venir en el año 87 porque dice que le da miedo, porque veía las noticias de los atentados y efectivamente pues un senegalés tenía miedo de venir al País Vasco en el año 87. Viene en el año 91 y él tiene una biografía muy rica de cómo fue su acogida en Ondarroa. Él llegó a Ondarroa, Vizcaya, la buena recepción que tuvo en el pueblo, las familias que acogían a aquellos chavales senegaleses que eran una rareza, entonces no había inmigración prácticamente, ¿no? El racismo que sufría en el puerto con los armadores que intentaban engañarles con los contratos. Yo estaba con esta historia pensando, joder, fíjate qué tiempos vivimos de la globalización en los que tenemos africanos trabajando en los barcos vascos, ¿no? En una actividad tan tradicional, tan nuestra, de nuestra identidad, ¿no? Y la mitad de la flota de la tripulación puede ser africana, ¿no? Mientras yo estaba con esta historia, esta foto en realidad es de Galicia, los amigos gallegos os la he robado porque no tenía una equivalente vasca. Esto es una cetaria romana. La arqueóloga Merche Urteaga me habló de una cetaria que había en la Guetaria de Lapurdi. En el País Vasco hay dos guetarias, hay una guetaria en Guipúzcoa y hay otra guetaria en la costa de Lapurdi, entre San Juan de Luz, Biarritz, Guetarí en francés. Y allí encontraron unas cetarias que son estas estructuras de piedra en las que los romanos elaboraban el pescado, ¿no? La famosa salsa garum y todo esto lo que hacían era metían el pescado, sus tripas, sus vísceras, lo salaban, hacían un proceso ahí de elaborar, de condimentar, pues era una industria, ¿no? De salazón, de elaboración de pescado. En la Guetaria de Lapurdi, que por algo se llama Guetaria, un sitio donde hay cetarias, seguramente la Guetaria de Guipúzcoa también se llama así, porque era una fábrica romana de elaborar pescado, allí encontraron los arqueólogos una placa de mármol en la que el propietario de la cetaria se presentaba, decía que era un esclavo liberado, un liberto, que se llamaba Caius Iulius Niger, es decir, Caius Iulius el Negro. Con lo cual, el primer arrantzale de la historia, o el primer trabajador de la industria pesquera en la costa vasca, al que conocemos con nombre y apellidos, hace 2000 años, era un negro, era seguramente un africano, un esclavo liberado, ¿no? Entonces, esto es un mosaico que no es de aquí, pero podía ser una persona como esta que ya hace 2000 años trabajaba en la costa vasca, ¿no? Es decir, la mezcla, asomarse a la globalización ha sido una constante desde hace 2000 años, ¿no? La sidra, perfecto, voy a dar un traguito. Caserio y Gartubeiti.
A mí esto es una de las grandísimas sorpresas que me lleva en este viaje. Yo pensaba que esto sería un lugar, de hecho nunca había ido y está aquí cerca. Pensaba, bueno, aquí será una exposición etnográfica de unos calderos y la cama donde dormían, y eso pues me parecía que no tendría mayor interés y me pareció un sorpresón, ¿no? Tú llegas aquí y te explican, bueno, el caserío vasco del siglo XVI, o sea, más vasco, más típico, más nuestro no puede ser, ¿no? Esto es el emblema de nuestra arquitectura. Lo primero que te dice el antropólogo que te enseña el caserío es que esto es un Frankenstein cultural. Y te dice, en la Edad Media las familias construían unas chozas de madera muy básicas y vivían allí, muy pequeñitas. En el siglo XVI empiezan a construir estos gigantes de 2 plantas, de 2 pisos, con una planta de 150 metros cuadrados, enormes, y no tienen la capacidad técnica de construir esto. Tienen que contratar a maestros, artesanos, seguramente que han aprendido de los alemanes que vinieron a construir la Catedral de Burgos, porque esta arquitectura de madera tan compleja es centroeuropea, es decir, el caserío vasco surge con arquitectura centroeuropea, y la gente cree que eran familias muy ricas porque tenían estas casas tan grandes. En realidad, esto no es una vivienda. La vivienda ocupa un espacio muy pequeño de este edificio. Entras, lo visitas, es un espacio mínimo, dormían en la misma estancia todos. El resto era una máquina de prensar manzanas. Esto es un lagar, es el caserío lagar típico del siglo XVI, ¿no? Esta es la planta superior y la pieza más importante es esa viga móvil gigantesca, que pesa toneladas, y que desde el piso de abajo, pues enroscando, bueno, no sé explicar el proceso con sus nombres técnicos, pero se entiende enseguida que lo que hace esta viga es aplastar esa estructura de madera y debajo se ponen las manzanas, ¿no? Y aplasta las manzanas y se filtra por el suelo al piso de abajo donde se recoge el mosto, ¿no? ¿Por qué una familia campesina invierte tantísimo dinero en construir esta máquina que solo trabaja 2 semanas al año, porque las manzanas se prensan en octubre, más o menos, iremos luego a la sidrería, pues bueno, de ahí viene todo esto, ¿no? Pues de repente había una demanda de sidra gigantesca en Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque empieza la era de las navegaciones transoceánicas, y sabéis que los galeones, que los que iban a cazar ballenas a Terranova, que los que iban a la carrera comercial a las Américas, iban cargadísimos de barriles de sidra, porque era una bebida que no se pudría, alimentaba, y entonces Guipúzcoa entera se convirtió en un manzanal, y la arquitectura del lugar, hubo un boom, hubo una creación de cientos de caseríos en muy poco tiempo que en realidad no eran viviendas. La frase que más me gusta de esta visita es cuando el guía te dice las familias construían una máquina y se iban a vivir dentro. Es decir, esto no es una vivienda, ¿no? Con lo cual, el caserío, que es tan nuestro, tan de aquí, según el relato de la historia vasca, el caserío es el cofre de las esencias, ¿no? El mundo rural que ha conservado la lengua, las tradiciones, en fin, los bailes, los juegos, los deportes. Lo nuestro de siempre, pues es arquitectura centroeuropea y influida por los viajes a América, ¿no? Luego hay ampliaciones del caserío en siglos posteriores. ¿Por qué? Por el maíz. Necesitan lugares para secar el maíz. Bueno, es decir, nuestro paisaje está completamente modelado por esta globalización y en buena parte por México, por el maíz. Ahora vamos a ver otros detalles, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido por el Pirineo. Este es el bosque de Irati. Supuestamente, bueno, es como el corazón salvaje, el reducto más aislado que tenemos, ¿no? Uno de los mayores hayedos abetales de Europa. Aquí vive Basa Jaun, el hombre de los bosques, una especie antepasado nuestro, inteligente, fuerte. No os voy a hablar de Basa Jaun, pero yo conocí a su hijo, que ahora vais a verlo, esto no, es este señor. Este señor es el hijo de Basa Jaun de una manera casi literal. Su padre era de Lesaca, del Bidasoa. En la guerra civil huyó y se escondió en el bosque de Irati. Allí había muchos trabajadores, madereros, carboneros, leñadores. Su padre estuvo 5 años en la selva de Irati sin bajar a ningún pueblo porque temía represalias, ¿no? Se escondió en la posguerra, se ganaba la vida allí, pero vivió 5 años metido en el bosque, igual que Basa Jaun, el señor de los bosques. Cuando vio que se consolidaba el franquismo y que no iba a poder volver a su pueblo,
Pasó la frontera, pasó a Francia, se instaló en Ichazu, que es donde nació este hombre, Michel Lastiri, aventurero, cocinero en Saint-Pierre-en-Miquelon, cerca de Terranova. Este hombre, cuando estaba en Terranova, que era donde iban los pescadores de bacalao vascos, y allí cuidaba un restaurante en un bar para pescadores, conoció a una mujer bretona, también muy aventurera, dieron vueltas por el mundo y al final decidieron volver al País Vasco, instalarse en Ichazu. Esta es Laurence Lastiri, y hizo una pequeña revolución muy peculiar. Ella quería empezar una vida nueva, un oficio nuevo, quería dedicarse a la agricultura y quería dedicarse a algún producto que tuviera relación con la tierra en la que se había instalado a vivir, ¿no? Ella es bretona, viene al País Vasco y decide apostar por los pimientos de Espeleta, que ahora son muy famosos y que son como un icono, ¿no? Sobre todo en Francia, tú hablas de Pays Basque y el País Vasco son pues el lauburu, los surfistas, el pastor, las ovejas, las alpargatas y el pimiento de Espeleta. O sea, de aquí, de toda la vida, el pimiento de Espeleta más nuestro no puede ser, ¿no? Curiosamente, lo más nuestro, lo más típico, lo que vienen ahora a ver los turistas como representación de lo más vasco, salió adelante por el impulso de esta mujer que, para empezar, ella decía, yo vine aquí, los campesinos, los agricultores eran todos hombres, se dedicaban todos al maíz, que era en este valle del río Errobi, que tiene un clima muy cálido y lluvioso, y es como un pequeño México, te explican ellos, ¿no? Por eso hay maíz, por eso hay pimiento, luego llegaremos al cacao. El pimiento en realidad era un pequeño cultivo que tenían las mujeres en casa para condimentar, para curar también el jamón de Bayona, pero no se cultivaba a gran escala, ¿no? Y unos pocos agricultores pues empezaron hace 20 y poco años, no estamos hablando. O sea, las cosas ancestrales aquí tienen 20 años, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el pimiento de Espeleta. Y ella decía, aquí eran hombres, cultivaban maíz y eran vascos. Yo soy mujer, bretona, y me puse a cultivar pimientos. A mí no me tomaban en serio nadie, ¿no? Y ahora el pimiento de Espeleta es el emblema de esta región, ¿no? de esta zona. Aquí está el secadero de pimientos con... Mira, eso es lo que llaman un pie de foto, así sin querer. Sí. Esto es Espeleta, que si habéis estado es una especie de parque temático de Vascolandia, ¿no? Donde llegan los autobuses de turistas y, ¡joder, qué maravilla!, las ristras de los pimientos colgando. Incluso llegamos a Tierra del Cacao, a Bayona, que está muy cerca, y allí se jactan de que han inventado, entre otras cosas, los bombones y el chocolate mezclado con el pimiento, ¿no? Que debe ser un invento muy vasco. Pero claro, Juan sabrá que esto sus antepasados lo consumían también así, ¿no? El cacao con el pimiento. O sea, que de aquí de toda la vida, pero resulta que nos pueden explicar también de dónde viene, ¿no? Y de aquí viene lo bueno, de salir y mezclarse. Llego a Bayona, allí me encuentro con Itxaro Borda, una escritora magnífica, que vive en un barrio muy peculiar y me dice, yo te voy a hablar del chocolate, porque tienes que saber algunas cosas de por qué Bayona es la ciudad famosa del chocolate en Francia. Esto es en la chocolatería Cazenave, una de las emblemáticas, ¿no?, del centro de Bayona, que a estas horas yo me estoy poniendo un poco nervioso viendo esto, con el chantilly, la tostada de mantequilla. Bayona es muy famosa en Francia por el chocolate, es como la cuna del chocolate, ¿no? Y esto sirve para hablar de nosotros y de los otros también. Hay muchas versiones, pero una dice que la boda entre Luis XIV y la infanta, creo que era María Teresa, en San Juan de Luz, en esa boda real, en el menú parece que sirven chocolate y esto, a los aristócratas de la corte francesa les maravilla, se lo llevan a París y es un producto que hace famoso a Bayona, ¿no? Pero ¿por qué en Bayona había el chocolate y por qué no en otros sitios de Francia? Esta es Bayona, la catedral. La catedral, aquí pues el núcleo antiguo, al otro lado Bayona Chipía, la pequeña Bayona, y al otro lado del río Grande, del Adour, de la Churri, está el barrio de Saint-Esprit, donde vive Itxaro Borda. Y ella me explicaba, mira, los maestros chocolateros del siglo XVII, las casas chocolateras estaban como hoy en día en el núcleo, dentro de la muralla. Los maestros chocolateros, cuando terminaba el día, cuando se ponía el sol, tenían que salir obligatoriamente de la muralla, irse a vivir al barrio de Saint-Esprit, que era, el barrio de los otros, ¿no?, de los ciudadanos de segunda división.
¿Por qué? Porque eran judíos. El cacao llega a Bayona cuando España, Portugal y Navarra expulsan a sus judíos, se refugian en Francia. Muchos de esos judíos tenían redes comerciales con América y traían el cacao. Y eran los que sabían elaborar el cacao. Entonces, esta es una historia que hasta hace pocos años no se contaba mucho y es muy llamativo que uno de los productos de los que más orgullosos estamos lo elaboraba o lo trajo gente a la que marginábamos, o a la que marginaban en aquella época y obligaban a vivir en aquel barrio, ¿no? Esto habla mucho de nosotros y de los otros, y de cómo la historia vasca no se puede contar sin hablar. Hay una gran sinagoga en Bayona, yo no sé si la conocéis, pero a mí, que yo creía conocer Bayona, hice una visita con judíos de Bayona, que quedan poquitos, y me revelaron todo un mundo, ¿no? Hay una sinagoga espectacular. Uno de los mayores cementerios judíos de Europa está en Bayona, y casi ni te enteras, vas por ahí ni lo ves. De hecho, está cerrado porque ha sufrido ataques recientes. Así estamos. Y este es Bernard Abraham, representante actual de la comunidad, y nacido en una familia de supervivientes del Holocausto. Él nació en Bayona en el año 48, ¿no? Entonces, ¿cómo no contar esta historia como parte de nuestra historia? Bueno, voy a acabar en otra zona interior, Salinas de Añana. Toda esta aventura, expansión marítima vasca, no hubiera funcionado sin el interior porque necesitaba madera de los bosques, necesitaba hierro y necesitaba sal. ¿Qué bacalao íbamos a comer en Europa capturado en Terranova si no hubiera habido sal para traerlo, ¿no? Las Salinas de Añana forman un paisaje muy llamativo, como veis aquí en esta foto aérea. Parece una obra de insectos, ¿no? A mí me impresiona, por una parte, su estructura física, su arquitectura, digamos, toda esta red de canales, terrazas, pozos, hecho todo con madera, sin un solo clavo, porque el agua tan salada se come el metal. Y luego, por otra parte, me llama la atención su estructura social. Todo esto funcionó durante siglos porque todas las familias de este pueblo tenían que trabajar a la vez. Sale el agua de un manantial, agua muy salada, se distribuye por estos canales y cada familia tiene derecho en unas horas determinadas a abrir un paso y acumular el agua en un pozo. Si la familia de arriba descuidaba su canal o su pozo, no llegaba bien a los de abajo y el valle no rendía. Entonces, durante siglos han estado obligados a entenderse, no siempre se han llevado bien, pero es un trabajo muy minucioso colectivo, ¿no? Durante siglos. Y yo aquí conocí a una de las personas que más me ha impresionado en este viaje, que es Edor Taloma, un salinero. En el libro yo digo que de los tiempos de la primera vuelta al mundo persisten dos oficios que se siguen empleando con la misma herramienta. Uno es el de rey de España con la corona y el otro es el de salinero de Añana con el rastrillo. Y también digo que solo uno de los dos oficios fue imprescindible para dar la vuelta al mundo. Bueno, vosotros sabréis cuál. Edor también me impresionó porque él era consciente de ser la última persona. En los años 90 estas salinas estaban a punto de desaparecer, estaban medio hundidas, la gente trabajaba en la fábrica porque esta salinería artesanal ya no rendía. Y él trabajaba en una fábrica pero sacaba tiempo porque quería seguir produciendo sal. Y él era consciente de que era el último y que cuando metiera las manos en los bolsillos, un oficio de 7.000 años iba a desaparecer. Digo 7.000, hasta hace poco se pensaban que eran 2.000, pero los arqueólogos han descubierto que hace 7.000 años ya había explotación de las fuentes de agua salada. Utilizaban vasijas de cerámica, tomaban el agua salada, encendían hogueras, colocaban las vasijas, evaporaban el agua y después rompían la vasija, o sea que era caro el proceso, y extraían la sal. Era el Valle Negro, lo llaman. Deforestaron todos los alrededores para hacer las hogueras y han encontrado capas de cenizas y microfragmentos de cerámicas. Luego llegaron los romanos, hace 2.000 años, inventaron, los romanos eran los reyes de la ingeniería hidráulica, pues todo este sistema de canales, terrazas, por evaporación. Es decir, los romanos trajeron las energías renovables, ¿no? El sol y el viento. Las Salinas de Añana se han recuperado hoy en día con un proyecto muy inteligente, en mi opinión, que tiene una pata en el turismo. Mucha gente va a visitar, pues se han rehabilitado estas salinas. Edor Taloma se metió alcalde para pelear por este valle que no se hundiera y dio mucho la tabarra en las instituciones hasta conseguir sacar este proyecto. Vienen los turistas, los niños aprenden a ser salineros, pero no lo han convertido en un parque temático. Ellos tenían clarísimo que para preservar las salinas
había que tenerlas en producción, aunque fuera a pequeña escala. Y hoy en día siguen produciendo una sal muy apreciada, que muchos restaurantes utilizáis, y que es, claro, proporcionalmente mucho más cara que la sal de supermercado. Pero claro, aquí hay una mano de obra artesana, un proceso muy minucioso, y esto se sostiene porque hay gente dispuesta a pagar por algo de más calidad, ¿no? Voy a terminar con... Bueno, estos son los restos de vasijas que a los arqueólogos les llamaron la atención por un motivo. Muchas de ellas estaban decoradas. Y decían, pero si las vasijas eran para romperlas, ¿por qué las decoraban? ¿Qué despilfarro de recursos era ese? La explicación está en la distinción social, y con esto voy a acabar los motivos de los viajes y las exploraciones. La distinción social es algo que muchas especies practicamos, ¿no? Está el pavo real, que tiene ese despliegue de plumas vistosas, que en la práctica son muy incómodas, no sirven para nada, son un estorbo, pero sirven para encontrar pareja, ¿no? Al científico al que yo leí este artículo sobre la distinción social me decía que igual que el pavo real, por ejemplo, los futbolistas no van al entrenamiento en un Opel Corsa, van en un Porsche, en un Audi o en Mercedes, para que se vea, joder, que son gente de éxito. Todos lo hacemos de una manera o de otra, ¿no? ¿Por qué dieron la primera vuelta al mundo? Aquí quiero terminar. En realidad, nadie pretendía dar la vuelta al mundo. Magallanes ni se le ocurrió. Su idea era buscar un paso para llegar cuanto antes a las Islas de las Especias y volver por el mismo camino. Pero como las cosas salieron muy mal, y esto para mí es muy reconfortante, que algo que sale fatal, de repente el Cano dice, oye, tenemos que volver como sea, si seguimos hacia el oeste vamos a llegar a casa. Fue una decisión tomada sobre la marcha, así que a veces las grandes hazañas y méritos de la historia es cuando algo ha salido mal y sabemos reparar la chapuza, ¿no? Pero para que esa expedición fuera financiada, lo importante eran las especias, es decir, esa expedición era muy cara, 5 barcos, 200 y pico personas, y ahí hubo gente que puso muchísimo dinero porque pensaba que iba a recibir un gran beneficio con las especias. Y yo quería hablar con alguien que me hablara de las especias. ¿Por qué eran tan valiosas? Porque, vamos a ver, por conservar los alimentos no era, porque en Europa ya había sal. Las especias tienen ciertas propiedades terapéuticas, pero en realidad era para comer rico, ¿no? Lo que decía Juan, la búsqueda del placer es un gran motor. Y yo dije, pues voy a hablar con alguien que sepa de estas cosas, y bueno, pues voy a hablar con este chico que parece que algo sabe, de especias y tal, y tuvimos una conversación con Andoni que a mí me pareció maravillosa porque me descubrió motivos para viajar, para explorar y para mezclarnos, ¿no? Y Andoni, ahora voy a tomar tus palabras, me voy a tomar esa, si ves que digo algo equivocado, me corriges, pero, claro, Andoni me explica, las especias, claro, en Europa hay gente que es rica, pero en aquella época la gastronomía tampoco es, no hay una gran variedad. Comen mucho y más que los pobres, pero tampoco tienen gran variedad. De repente, al final de la Edad Media. De repente llegan de Asia las especias y se vuelven locos con esa gama nueva de sabores, ¿no? Y empiezan a echar canela y jengibre a la cerveza y canela al vino y tal, ¿no? Entonces, esa expedición se pudo financiar. La primera vuelta al mundo se hizo para buscar el placer, para buscar la comida más rica, y se hizo también por un afán de distinción social, porque la gente come cosas que los demás no pueden comer. Oye, yo como esto que los demás no pueden. Y creo que Andoni sabe bien que a su restaurante va gente a comer para disfrutar del placer y va gente para decir que ha ido y para poner su foto en Instagram. Esa distinción social es uno de los motivos que nos impulsa a movernos. Entonces, la búsqueda del placer, la distinción social, la ignorancia y las cosas que nos salen mal son un acicate muy bueno para viajar. Y termino con esta idea de que en realidad las cosas que son buenas y que disfrutamos ahora aquí son el resultado de una ida y venida constante y que lo bueno, así fue en el pasado y creo que será en el futuro una sociedad próspera y está fresca y está viva cuando sale, se mezcla y está atenta a lo que viene de otros sitios y no está cerrada y replegada. Así que esto es todo. Muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo sí que tengo una, que igual es muy puntera, pero yo te la lanzo. Y si lo que decimos que es nuestro viene de allí, entonces, ¿qué es de aquí?
Bueno, es que es de aquí. Es de aquí no quiere decir que esto haya surgido con el Big Bang aquí, ¿no? O sea, hay que entender que las cosas son de aquí siempre porque han venido de otro lugar y aquí las hemos adaptado o las hemos utilizado de alguna manera. Pero creo que es la manera inteligente y divertida de vivir, ¿no? De mezclarse con los demás. Y aquí estos encuentros creo que son un ejemplo de eso, ¿no? Y hay especies que han surgido en alguna latitud, en algún país, que son originarias de allí, pero luego la gracia está en el viaje, ¿no? Y en la mezcla. Entonces, ¿qué es de aquí? Pues el chacolí es de aquí, por supuesto, y los pimientos de Ezpeleta son de aquí, es una variedad que es de aquí, que no es ya como los pimientos que están en México. Es decir, en el viaje se transforman. Claro que podemos decir que todo eso es de aquí. Lo que no podemos creer es que lo hemos inventado todo y que todo ha nacido aquí, ¿no? Sino que, insisto, lo bueno es porque nos hemos mezclado con lo que venía de otras partes. Mi pregunta era al respecto de un comentario que la antropóloga Merche Urtiaga hizo sobre que el País Vasco, la identidad del País Vasco no se preservó a pesar de los romanos, sino gracias a los romanos. Este pensamiento, en tu perspectiva, también se traduce a otras mezclas o choques culturales en distintos momentos, como España en América o como invasiones o diferentes tipos de mezclas a lo largo de la historia, o es un caso particular del País Vasco? No, es constante. Yo creo que es constante y no he querido desarrollarlo aquí para no largarme. Para eso un libro tiene más páginas y te puedes explayar, pero se entiende muy bien con la historia del Cano y en realidad lo que dice Merche es esto, ¿no? Que una sociedad cuando participa en las dinámicas de su tiempo se hace valer. Por ejemplo, no se puede explicar sin el mar, sin la historia del mar, el sistema político actual vasco o sus instituciones políticas y fiscales. ¿Por qué hay un autogobierno? ¿Por qué había unos fueros? Eso te lo explica un historiador. Porque en la Edad Media el rey de Castilla pues tenía, en fin, no tenía una flota y tenía enemigos, tenía el reino de Francia, el reino de Navarra, que era en alguna época su enemigo, y pacta con las villas guipuzcoanas. ¿Por qué? Porque es gente que obligatoriamente ha tenido que navegar, ha desarrollado una gran capacidad de navegar, de construir grandes barcos, son de lo mejor que hay en el mundo haciendo barcos y viajando, comerciando con Flandes, con el norte de África. Y entonces los guipuzcoanos le dicen, oye, vamos a pactar, tú ayúdanos contra los señores feudales que dominan el territorio y nos están machacando, vamos a hacer un frente común, te pedimos. Nosotros tenemos nuestros fueros, que son nuestras leyes, tú las tienes que respetar. Y nosotros recaudamos nuestros impuestos, que bueno, es muy actual todo esto, ¿no? Y el rey acepta porque necesita esos aliados. Los guipuzcoanos, en este caso, también los vizcaínos, otros sitios, lo que le dicen es, nosotros a cambio tenemos una flota y te protegemos la frontera. Y cuando vengan a atacar, nosotros con las milicias de cada pueblo te defendemos, ¿no? Y además, no nos hagas pagar impuestos porque vivimos en una tierra pobre en agricultura. Aquí no podemos plantar grandes plantaciones de trigo, no podemos dar de comer a la gente, tenemos que comprar y vender todo el rato, entonces danos beneficios para el comercio. Y entonces, ese pacto es el que consigue que una sociedad mantenga sus institutos. Es decir, no porque estuvo replegada y rechazó a Castilla o rechazó a los romanos o rechazó al revés, es porque supo jugar sus bazas estando implicada. Esto hace que el relato de la historia vasca sea complicada si tú quieres contarla desde el mar, porque cuando una nación cuenta sus mitos, crea sus héroes, ¿no? Este era nuestro héroe, pero claro, el nacionalismo vasco cuenta el relato y dice, ¿qué hacemos con personajes como el Cano? Joder, es un personajazo, dio la vuelta al mundo. Pero claro, estaba al servicio de la corona de Castilla. ¿Cómo contamos esto? No era un héroe por la, no era un héroe por la identidad vasca, digamos, por resumir, ¿no? Entonces, mi conclusión es que la historia marítima es mucho más promiscua, es mucho más mezclada, mucho más complicada de simplificar, pero es la que explica en realidad nuestra historia y nuestra geografía. ¿Por qué los pueblos están hechos donde están? Guetaria está en un sitio horrible. Las casas están en un acantilado que se está cayendo. Hace pocos años sacaron a gente de una casa porque se les cayó el acantilado. Pero ¿qué pasa? Que está el Ratón de Guetaria, que es una península que es perfecta para tener un puerto. Cuando entiendes que todo el entorno está pensado desde el mar, nuestro entorno aquí, y no desde la tierra, entiendes casi todo, ¿no? La historia, las instituciones. Y por esta idea de participación activa y no repliegue. Las sociedades que se cerraron o se hicieron fuertes, la mayoría desaparecieron, porque el poderío de los grandes imperios era avasallador. Entonces, lo mismo que pasa en época romana, pasa en la Edad Media, pasa con el Imperio de Castilla o lo que sea, ¿no? O sea, esta es un poco la idea de Merche, que creo que tiene bastante sentido y esto es, por supuesto, abierto a discusiones y debates, claro.
Pues muchísimas gracias. Gracias.